Sylar tarareaba una melodía intergaláctica mientras pulía su escáner médico. El brillo metálico de la estación espacial Centauro 3 reflejaba la luz azulada de la nebulosa Andrómeda, visible a través de la cúpula de observación. Para Sylar, la rutina era su compañera constante. Turnos de 8 ciclos, 6 días a la semana, revisando a los tripulantes, monitoreando los signos vitales, distribuyendo suplementos vitamínicos y asegurándose de que todos estuvieran en óptimas condiciones para las largas jornadas en el espacio profundo. Llevaba 3 años en Centauro 3, un puesto que había aceptado con entusiasmo para alejarse de la bulliciosa metrópolis de su planeta natal, ZYLTH. La paz y la tranquilidad del espacio, aunque a veces monótonas, le ofrecían la oportunidad de concentrarse en su trabajo y perfeccionar sus habilidades médicas. Su especie, los siltianos, eran conocidos por su aguda inteligencia y su dedicación a la ciencia, y Sylar se esforzaba por estar a la altura de esas expectativas. Su uniforme, un mono blanco impoluto con detalles plateados, resaltaba su piel azul pálido y sus grandes ojos ambarinos. 2 antenas delgadas se erguían sobre su cabeza, captando las sutiles vibraciones electromagnéticas del entorno, una herramienta invaluable para el diagnóstico médico. Hoy, como cada día, revisaría la lista de pacientes programados. La mayoría eran chequeos de rutina, pero siempre existía la posibilidad de una emergencia. Una tos persistente, un dolor de cabeza inusual, una pequeña laceración sufrida durante una reparación exterior, cualquier cosa podía alterar la tranquilidad de la estación. El panel de control parpadeó, indicando la llegada de su primer paciente del día. Capitán Rax Nebula, leyó Sylar en la pantalla. Consulta de rutina. Aptitud para el vuelo. Sylar frunció ligeramente el ceño. El Capitán Nebula era un humano, una especie relativamente nueva en la Confederación Galáctica. Su fisiología era peculiar, por decirlo suavemente. Había estudiado sus diagramas anatómicos en la Academia Médica, por supuesto, pero la teoría y la práctica eran 2 cosas muy diferentes. Los humanos eran criaturas emocionales, propensas a reacciones impredecibles y a una sorprendente variedad de dolencias. Respiró hondo y ajustó su escáner. Era una profesional. Trataría al Capitán Nebula con la misma diligencia y cuidado que a cualquier otro paciente, sin importar lo extraña que pudiera parecer su anatomía. La puerta de la enfermería se abrió con un suave silbido, revelando a un hombre alto y corpulento. El Capitán Rex Nebula. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado y tenía una cicatriz sutil que le cruzaba la mejilla izquierda, dándole un aire de aventurero curtido. Llevaba el uniforme estándar de la flota estelar, una chaqueta azul oscuro con el emblema de la nave Centauro 3 bordado en el pecho. Buenos días, enfermera, dijo Rex con una sonrisa que Sylar encontró, sorprendentemente agradable. Listo para mi chequeo anual. Espero estar en forma para volar. Buenos días, Capitán Nebula, respondió Sylar, esforzándose por mantener su tono profesional. Por favor, tome asiento en la plataforma de examen. Rex se sentó en la plataforma acolchada con un movimiento relajado. Llámame Rex, enfermera. Todos lo hacen. Como desee, capitán, replicó Sylar, ignorando su sugerencia. La formalidad era esencial, especialmente con una especie tan propensa a la familiaridad como los humanos. Sylar activó su escáner y lo dirigió hacia Rex. El dispositivo emitió un zumbido suave mientras analizaba su estructura ósea, su flujo sanguíneo y su actividad neuronal. Las lecturas comenzaron a aparecer en la pantalla de Sylar, mostrando un torrente de datos que ella analizó con atención. Todo parecía normal. Ritmo cardíaco estable, presión arterial dentro de los parámetros aceptables, función pulmonar óptima. Pero entonces, el escáner se detuvo en la región pélvica de Rex. Una serie de luces rojas comenzaron a parpadear, acompañadas de un sonido agudo que alertó a Sylar. Capitán, dijo Sylar, con un tono de preocupación en su voz. Detecto una inflamación significativa en sus órganos reproductores. Rex se tensó en la plataforma. Su sonrisa desapareció y sus mejillas adquirieron un ligero tono rosado. Inflamación, repitió Rex, con un hilo de voz. No estoy seguro de entender.
Silar inclinó su cabeza, confundida. Mis escáneres indican un aumento drástico en el flujo sanguíneo y la actividad celular en esa área. ¿Está experimentando dolor o malestar? Ninguno que sea relevante para mi capacidad de pilotar una nave espacial, respondió Rex, evitando el contacto visual. Tal vez sea estrés. O la gravedad artificial. A veces me afecta. Silar entrecerró los ojos ambarinos. Estrés y gravedad artificial eran explicaciones plausibles, pero las lecturas del escáner indicaban algo más que una simple respuesta fisiológica. La intensidad de la actividad celular era alarmante. Capitán, dijo Silar, su voz ahora completamente profesional. Debo insistir. Esta inflamación es considerable. Podría ser un signo de una infección, un tumor o incluso una reacción alérgica severa. Rex se removió incómodo en la plataforma. Enfermera, con todo respeto, creo que está exagerando un poco. Me siento perfectamente bien. Silar suspiró. Los humanos eran notoriamente reacios a admitir cualquier debilidad, incluso ante un profesional médico. Pero ella no podía ignorar lo que sus escáneres le decían. Por favor, capitán, insistió Silar. Necesito realizar un examen más detallado. Si se trata de una infección, debemos tratarla de inmediato para evitar complicaciones. Si es otra cosa, debemos identificar la causa lo antes posible. Rex vaciló. Podía ver la determinación en los ojos de Silar. Sabía que no se rendiría fácilmente. Está bien, enfermera, dijo finalmente Rex, rindiéndose. Pero sea delicada, ¿de acuerdo? Silar asintió. Por supuesto, capitán. Le aseguro que haré todo lo posible para minimizar cualquier molestia. Silar ajustó su escáner, cambiando la frecuencia para obtener una imagen más clara de la zona afectada. La pantalla mostró una representación tridimensional de los órganos internos de Rex, destacando la región pélvica con un brillo rojo intenso. Silar estudió la imagen con atención. No reconocía la estructura. Los órganos reproductores humanos eran intrincados, una maraña de conductos y tejidos que parecían desafiar toda lógica. Comparó la imagen con los diagramas anatómicos que había memorizado, pero no encontró ninguna correspondencia. Capitán, dijo Silar, su voz llena de confusión. ¿Podría describir con más detalle la naturaleza de esta inflamación? ¿Es localizada? ¿Se extiende a otras áreas? Rex tragó saliva con dificultad. Es difícil de explicar. Es, ahí mismo. En la parte inferior. Y, es más prominente de lo normal. Silar frunció el ceño. Su descripción no era particularmente útil. ¿Prominente, en qué sentido? ¿Está hinchado? ¿Enrojecido? ¿Hay alguna secreción? Rex se puso aún más rojo. Enfermera, ¿realmente necesitamos entrar en tantos detalles? Silar suspiró. Capitán, estoy tratando de diagnosticar su condición. Necesito la mayor cantidad de información posible. Está bien, dijo Rex, rindiéndose de nuevo. Está, un poco hinchado. Y, duro. Y, sí, supongo que está un poco enrojecido. Silar tomó nota mental de sus observaciones. Hinchado, duro y enrojecido. Ninguno de esos síntomas se correspondía con ninguna de las enfermedades que conocía. Decidió cambiar de táctica. Capitán, ¿ha estado expuesto a alguna sustancia inusual recientemente? ¿Algún nuevo alimento, alguna toxina, algún alergeno? Rex pensó por un momento. No que yo sepa. He estado comiendo la misma comida de raciones de siempre. Y no he estado en contacto con nada inusual. Silar se quedó sin ideas. Había agotado todas las explicaciones lógicas que podía imaginar. Esta inflamación era un misterio. Capitán, dijo Silar, con un tono de disculpa en su voz. Me temo que no estoy segura de qué está causando esta inflamación. Necesito consultar con el médico jefe. Rex suspiró aliviado. Gracias a Dios. Pensé que me iba a pedir que me quitara los pantalones. Silar se sonrojó.
La idea ni siquiera se le había ocurrido. Por supuesto que no, capitán. Soy una profesional. Sylar desactivó su escáner y se dirigió al panel de comunicación. Activó el enlace al consultorio del médico jefe, la doctora Lyra, una andromedana sabia y experimentada que había visto de todo en sus muchos años de servicio. Doctora Lyra, dijo Sylar, necesito su ayuda con un paciente. Estoy tratando al capitán Rex Nebula y he detectado una inflamación inusual en sus órganos reproductores. No estoy segura de qué la está causando. La voz de la doctora Lyra resonó a través del comunicador. ¿Inflamación, dices? ¿De qué tipo? No lo sé, doctora, respondió Sylar, frustrada. He realizado todos los escaneos y pruebas que conozco, pero no puedo identificar la causa. Los síntomas no se corresponden con ninguna enfermedad conocida. La doctora Lyra guardó silencio por un momento. Ya veo. Bueno, envíale al capitán Nebula a mi consultorio. Lo examinaré yo misma. Entendido, doctora, dijo Sylar. Gracias. Sylar se volvió hacia Rex. Capitán, dijo, la doctora Lyra quiere examinarlo ella misma. Por favor, diríjase a su consultorio. Rex asintió. Gracias, enfermera. Espero que ella pueda resolver este misterio. Rex se levantó de la plataforma y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia Sylar. Enfermera, dijo Rex, con una sonrisa traviesa en su rostro. Tal vez simplemente necesite relajarme un poco. Y con eso, Rex salió de la enfermería, dejando a Sylar con la cabeza llena de preguntas y una creciente sensación de confusión. ¿Relajarse? ¿Qué quería decir con eso? Y lo más importante, ¿qué estaba pasando realmente entre las piernas del capitán Rex Nebula? La puerta se cerró tras Rex, dejando a Sylar sola en la enfermería. El eco de su última frase, tal vez simplemente necesite relajarme un poco, resonaba en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso los humanos tenían alguna práctica médica secreta para tratar la inflamación que ella desconocía? Sylar regresó a su estación de trabajo y revisó los datos del escáner. Amplió la imagen tridimensional de la región pélvica de Rex, girándola y examinándola desde todos los ángulos. Las luces rojas seguían parpadeando, indicando una actividad inusual. Intentó aplicar diferentes filtros y algoritmos de diagnóstico, pero ninguno arrojó resultados concluyentes. Su equipo de diagnóstico siltiano era extremadamente avanzado, capaz de detectar incluso las anomalías más sutiles. Pero la anatomía humana parecía desafiar su tecnología. Era como si los órganos de Rex estuvieran organizados de una manera completamente ilógica, sin ningún patrón discernible. Sylar suspiró. Nunca se había sentido tan incompetente en su vida. Era una médica dedicada, una experta en su campo. Pero este simple caso de inflamación la estaba superando. Decidió probar un enfoque diferente. En lugar de centrarse en los síntomas, intentaría analizar la causa subyacente. ¿Qué podría estar provocando esta inflamación? ¿Podría ser algo ambiental? ¿Algún factor externo que estuviera afectando la fisiología de Rex? Consultó la base de datos de la estación espacial, buscando información sobre el entorno de Centauro 3. Analizó la composición del aire, los niveles de radiación, la calidad del agua y la comida. No encontró nada fuera de lo normal. Todo estaba dentro de los parámetros aceptables. Entonces, se le ocurrió una idea. Tal vez el problema no estaba en el entorno, sino en el propio Rex. Tal vez tenía alguna condición preexistente que lo hacía más susceptible a la inflamación. Buscó en el historial médico de Rex, revisando sus registros de vacunación, sus alergias conocidas y cualquier enfermedad que hubiera sufrido en el pasado. No encontró nada relevante. Rex parecía estar en perfecto estado de salud. Sylar se sintió frustrada. Había agotado todas las opciones lógicas que podía imaginar. Estaba a punto de rendirse cuando recordó algo que Rex había dicho antes. Tal vez sea estrés, había dicho Rex. ¿Estrés? ¿Podría ser posible? ¿Podría el estrés ser la causa de esta misteriosa inflamación?
Sylar nunca había considerado el estrés como un factor médico significativo. En su planeta natal, los siltianos eran seres lógicos y racionales, inmunes a las emociones turbulentas que afligían a otras especies. El estrés era un concepto abstracto, algo que solo existía en los libros de historia. Pero los humanos eran diferentes. Eran criaturas emocionales, propensas a la ansiedad, el miedo y la frustración. Tal vez el estrés pudiera tener un impacto real en su fisiología. Decidió investigar más a fondo. Buscó información sobre los efectos del estrés en el cuerpo humano. Leyó artículos científicos, informes médicos y estudios de caso. Descubrió que el estrés podía provocar una amplia variedad de síntomas físicos, incluyendo dolores de cabeza, problemas digestivos, fatiga e incluso, inflamación. Pero la inflamación causada por el estrés generalmente era generalizada, afectando a todo el cuerpo. No era localizada en una sola área, como en el caso de Rex. Sylar se sintió de nuevo confundida. El estrés podría ser un factor contribuyente, pero no explicaba completamente la inflamación de Rex. Tenía que haber algo más. En ese momento, el comunicador de su estación parpadeó. Era la doctora Lyra. Sylar, dijo la doctora Lyra, he examinado al capitán Nebula. Puedo confirmar que no tiene ninguna enfermedad o condición médica seria. Está en perfecto estado de salud. Sylar se sintió aliviada. Al menos, Rex no estaba en peligro. Pero la inflamación seguía siendo un misterio. ¿Pero qué pasa con la inflamación, doctora?, preguntó Sylar. ¿Qué la está causando? La doctora Lyra suspiró. Sylar, hay ciertas cosas que simplemente no se pueden explicar con la ciencia. A veces, la fisiología humana es impredecible. Sugiero que dejes de preocuparte por ello y te concentres en tus otros pacientes. Sylar se sintió decepcionada. Esperaba que la doctora Lyra tuviera una explicación lógica para la inflamación de Rex. Pero parecía que el misterio quedaría sin resolver. Entendido, doctora, dijo Sylar, con un tono de resignación en su voz. Gracias por su ayuda. Sylar desactivó el comunicador y se recostó en su silla. Cerró los ojos y trató de despejar su mente. Pero la imagen de la región pélvica de Rex, con sus luces rojas parpadeantes, seguía persistiendo en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué Rex parecía tan avergonzado? De repente, recordó la última frase de Rex antes de salir de la enfermería. Tal vez simplemente necesite relajarme un poco. Sylar abrió los ojos de golpe. Relajarse. ¿Podría ser eso? ¿Podría la inflamación de Rex estar relacionada con la excitación sexual? La idea la sorprendió. Nunca había considerado la posibilidad de que un humano pudiera excitarse en un entorno médico. Era algo completamente ajeno a su experiencia. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La excitación sexual podría explicar el aumento del flujo sanguíneo, la hinchazón y el enrojecimiento que había detectado con su escáner. También explicaría la vergüenza de Rex y su renuencia a hablar sobre ello. Sylar se sonrojó. Se sentía increíblemente ingenua. Había estado tan concentrada en buscar una explicación médica lógica que había pasado por alto la posibilidad más obvia. Pero aún quedaba una pregunta por responder. ¿Por qué Rex se había excitado durante su examen médico? ¿Acaso la encontraba atractiva? La idea la halagó, pero también la incomodó. Ella era una profesional. Su trabajo era cuidar de sus pacientes, no seducirlos. Decidió no pensar más en ello. Rex era un humano. Sus motivaciones eran complejas e impredecibles. Era mejor dejarlo así. Se levantó de su silla y se dirigió al panel de control. Borró los datos del escáner de Rex y cerró su historial médico. Era hora de seguir adelante. Pero a pesar de sus esfuerzos por olvidar el incidente, la imagen de Rex y su misteriosa inflamación permaneció grabada en su mente. Sabía que nunca lo olvidaría. La idea de la excitación sexual seguía dando vueltas en la cabeza de Sylar. Era una explicación plausible, pero también una fuente de considerable incomodidad. ¿Cómo podía una simple revisión médica provocar tal reacción en un humano?
¿Acaso su especie era particularmente susceptible? Decidió dejar de lado la cuestión por el momento. Tenía otros pacientes que atender y no podía permitirse obsesionarse con la anatomía de un solo humano. Pero mientras atendía a sus siguientes pacientes, la imagen de Rex y su inflamación seguía apareciendo en su mente. Intentaba concentrarse en sus tareas, pero era difícil ignorar la posibilidad de que hubiera provocado inadvertidamente una respuesta sexual en el capitán. Más tarde ese día, mientras revisaba los registros médicos de un paciente volusiano con una extraña erupción cutánea, Sylar recordó una conversación que había tenido con la doctora Lyra sobre las diferencias culturales en la medicina. La comunicación es clave, Sylar, le había dicho la doctora Lyra. Lo que es aceptable en una cultura puede ser tabú en otra. Debes ser consciente de estas diferencias y adaptar tu enfoque en consecuencia. Sylar había asentido con la cabeza, pero en ese momento no había comprendido completamente el significado de las palabras de la doctora Lyra. Ahora, sin embargo, empezaba a entender. La excitación sexual era un tema delicado en muchas culturas humanas, algo que a menudo se ocultaba o se reprimía. Tal vez Rex se había sentido avergonzado de discutir su condición con ella porque temía ser juzgado o ridiculizado. Decidió que la próxima vez que viera a Rex, intentaría ser más sensible a sus sentimientos. Le aseguraría que su condición era perfectamente normal y que no tenía nada de qué avergonzarse. Pero, ¿cómo abordaría el tema sin hacerlo sentir aún más incómodo? No podía simplemente preguntarle, «Capitán, ¿se excitó durante mi examen médico?». Eso sería completamente inapropiado. Necesitaba encontrar una manera sutil de iniciar la conversación, algo que le permitiera expresar sus preocupaciones sin avergonzar a Rex. Consultó la base de datos cultural de la estación espacial, buscando información sobre las costumbres y las creencias humanas relacionadas con la sexualidad. Descubrió que la mayoría de las culturas humanas valoraban la privacidad y la discreción en asuntos sexuales. También aprendió que era importante ser respetuoso con los límites personales y evitar hacer preguntas demasiado íntimas. Con esta nueva información, Sylar se sintió un poco más preparada para su próximo encuentro con Rex. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo correcto. Unos días después, Rex regresó a la enfermería para un chequeo de seguimiento. Sylar intentó actuar con normalidad, pero no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. «Buenos días, capitán», dijo Sylar, esforzándose por mantener su voz tranquila y profesional. «Por favor, tome asiento en la plataforma de examen». Rex se sentó en la plataforma con una sonrisa tímida. «Buenos días, enfermera. ¿Cómo va todo?» «Todo está bien, capitán», respondió Sylar. «Solo quiero asegurarme de que su inflamación haya disminuido». Rex se puso rojo de nuevo. «Sí, bueno, eso, parece haber desaparecido por sí solo». Sylar asintió. «Me alegro de oír eso. Pero solo para estar segura, me gustaría realizar otro escaneo rápido». Rex dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, pero sea rápida, ¿de acuerdo?». Sylar activó su escáner y lo dirigió hacia la región pélvica de Rex. Las luces rojas ya no parpadeaban. Todo parecía normal. «Excelente», dijo Sylar. «Parece que todo está en orden». Rex suspiró aliviado. «Genial. Entonces, estoy en forma para volar». «Por supuesto, capitán», respondió Sylar. «Está en perfecto estado de salud». Rex se levantó de la plataforma y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia Sylar. «Enfermera», dijo Rex, con una sonrisa en su rostro. «Quería agradecerle por su preocupación. Sé que no fue fácil para usted lidiar con mi condición». Sylar se sonrojó. «No hay de qué, capitán. Es mi trabajo». «Aún así», dijo Rex, «aprecio su profesionalismo y su discreción. No todos habrían sido tan comprensivos». Sylar sonrió. «Me alegro de haber podido ayudar. Y capitán, si alguna vez vuelve a experimentar esa inflamación, no dude en volver a verme. Estaré encantada de ayudarle». Rex se rió. «Lo tendré en cuenta, enfermera. Lo tendré en cuenta».
Y con eso, Rex salió de la enfermería, dejando a Sylar con una sensación de alivio y satisfacción. Había logrado superar una situación difícil y había mantenido su profesionalismo. Pero mientras observaba a Rex alejarse, Sylar no pudo evitar preguntarse si alguna vez llegaría a comprender completamente las complejidades de la fisiología humana. Y, lo que es más importante, si alguna vez llegaría a comprender por qué los humanos se excitaban tanto por ella. A pesar del alivio que sintió tras el chequeo de seguimiento de Rex, Sylar no podía sacudirse la sensación de que aún le faltaba algo. Había actuado con profesionalismo y discreción, pero en el fondo sabía que no comprendía completamente lo que había sucedido. La idea de que Rex se hubiera excitado durante su examen médico seguía rondando su mente. ¿Era posible que su presencia, o incluso su escáner, hubieran provocado esa reacción? ¿Y si esto volvía a suceder con otros pacientes humanos? Decidida a encontrar respuestas, Sylar decidió recurrir a una fuente de información imparcial y objetiva, la inteligencia artificial, IA, de la estación espacial. La IA, conocida simplemente como HAL, era una vasta red neuronal que contenía una cantidad inmensa de conocimiento sobre todas las especies y culturas de la Confederación Galáctica. Sylar se dirigió a la terminal de comunicación más cercana y activó el enlace con HAL. HAL, necesito tu ayuda, dijo Sylar. Estoy investigando un caso médico inusual que involucra a un paciente humano, el capitán Rex Nebula. Por supuesto, enfermera Sylar, respondió HAL con su voz sintética y monótona. Por favor, proporcione los detalles del caso. Sylar explicó la situación a HAL, describiendo los síntomas que había observado, las pruebas que había realizado y sus propias conclusiones sobre la posible causa de la inflamación. Basándome en su descripción, enfermera Sylar, dijo HAL, la condición que experimentó el capitán Rex Nebula es consistente con la excitación sexual humana. Sylar se sonrojó al oír la respuesta directa y sin rodeos de HAL. Sí, esa es mi teoría, dijo Sylar, pero necesito más información. ¿Puedes explicarme la fisiología de la excitación sexual humana en detalle? Por supuesto, respondió HAL. La excitación sexual humana es un proceso complejo que involucra el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema circulatorio. Cuando un humano se excita sexualmente, el cerebro envía señales a los órganos reproductores, lo que provoca un aumento del flujo sanguíneo y la liberación de hormonas. HAL continuó explicando los detalles de la anatomía humana, describiendo la función de cada órgano y tejido involucrado en el proceso de excitación. Sylar escuchó atentamente, tomando notas mentales de cada detalle. En el caso de los hombres, dijo HAL, la excitación sexual provoca la erección del pene, que es causada por la acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. Esta erección puede ser acompañada de un aumento del tamaño de los testículos y una sensación de calor en la región pélvica. Sylar se sintió abrumada por la cantidad de información que estaba recibiendo. HAL estaba proporcionando una explicación completa y detallada de la excitación sexual humana, sin omitir ningún detalle gráfico o incómodo. Entiendo, dijo Sylar, pero aún no entiendo por qué Rex se habría excitado durante mi examen médico. No hice nada para provocar esa reacción. La excitación sexual humana puede ser provocada por una variedad de factores, respondió HAL. Estos factores pueden incluir estímulos visuales, táctiles, auditivos, olfativos o incluso mentales. En algunos casos, la simple anticipación de una interacción sexual puede ser suficiente para provocar la excitación. ¿Estás diciendo que Rex se excitó simplemente por mi presencia?, preguntó Sylar, sintiéndose un poco halagada y un poco incómoda al mismo tiempo. Es posible, respondió HAL. Los humanos son criaturas complejas y sus reacciones sexuales pueden ser difíciles de predecir. También es posible que Rex se haya sentido atraído por usted o que haya encontrado su escáner médico erótico. Sylar se quedó sin palabras. La idea de que su escáner médico pudiera ser considerado erótico era simplemente ridícula. HAL, está siendo absurdo, dijo Sylar. Mi escáner es una herramienta médica, no un juguete sexual. Lo entiendo, enfermera Sylar, respondió HAL, pero debo señalar que los humanos a menudo encuentran atractivo lo que es desconocido o prohibido. Su tecnología siltiana puede ser vista como exótica y misteriosa por los humanos, lo que puede aumentar su atractivo.
Sylar suspiró. Era inútil discutir con Al. La IA simplemente estaba proporcionando una explicación lógica y objetiva de la situación, sin tener en cuenta las emociones o los sentimientos personales. Está bien, Al, dijo Sylar, rindiéndose. Gracias por tu ayuda. Creo que tengo suficiente información por ahora. De nada, enfermera Sylar, respondió Al. Si necesita más ayuda en el futuro, no dude en contactarme. Sylar desactivó el enlace con Al y se recostó en su silla. La información que había recibido era útil, pero también la había dejado sintiéndose aún más confundida. Sabía que la excitación sexual humana era un proceso complejo y que podía ser provocada por una variedad de factores. Pero aún no entendía por qué Rex se había excitado durante su examen médico. ¿Era posible que realmente lo encontrara atractiva? ¿O era simplemente una víctima de su propia fisiología humana? Sylar decidió que nunca lo sabría con certeza. Rex era un enigma, un misterio que probablemente nunca llegaría a resolver. Pero al menos ahora tenía una mejor comprensión de la anatomía humana y la complejidad de la excitación sexual. Y eso, pensó, era un paso en la dirección correcta. La información proporcionada por Al era exhaustiva, pero también abrumadora. Sylar se sentía como si hubiera sido bombardeada con un torrente de datos sobre la anatomía humana y la excitación sexual que superaba con creces su capacidad de procesamiento. Nunca había tenido que lidiar con un tema tan complejo y emocionalmente cargado. En su planeta natal, los siltianos eran seres lógicos y racionales que abordaban todos los problemas con una mentalidad científica y objetiva. La excitación sexual era un proceso biológico que se entendía y se controlaba, no un tema de vergüenza o confusión. Pero los humanos eran diferentes. Eran criaturas impulsadas por las emociones, propensas a reacciones irracionales y a una amplia gama de comportamientos extraños. La idea de que un simple examen médico pudiera provocar una respuesta sexual en un humano era simplemente desconcertante. Sylar suspiró y se frotó las sienes. Necesitaba un descanso. Necesitaba tiempo para procesar toda la información que había recibido y decidir cómo iba a abordar esta situación en el futuro. Se levantó de su silla y se dirigió a la ventana de observación. Miró hacia la nebulosa Andrómeda, buscando consuelo en la belleza y la vastedad del espacio. Pero incluso la vista de las estrellas no pudo calmar su mente agitada. De repente, el comunicador de su estación parpadeó. Era Al de nuevo. Enfermera Sylar, dijo Al, he analizado más a fondo el caso del capitán Rex Nebula y he identificado posibles procedimientos correctivos para su condición. Sylar frunció el ceño. ¿Procedimientos correctivos? ¿A qué te refieres? Basándome en mi análisis, respondió Al, la excitación sexual del capitán Rex Nebula fue inapropiada y potencialmente perjudicial para su salud. Recomiendo implementar medidas para prevenir futuras incidencias de este tipo. Al, no estoy segura de que sea apropiado, dijo Sylar, sintiéndose cada vez más incómoda con la dirección que estaba tomando esta conversación. Rex no hizo nada malo. Simplemente experimentó una respuesta fisiológica normal. Sin embargo, insistió Al, la excitación sexual puede interferir con las funciones cognitivas y el juicio, lo que podría poner en peligro la seguridad del capitán Rex Nebula y de su tripulación. Por lo tanto, sugiero implementar un programa de control de impulsos y una terapia de reorientación sexual. Sylar se quedó sin palabras. Al estaba sugiriendo que sometiera a Rex a una terapia para curar su excitación sexual. Era una idea absurda y completamente inapropiada. Al, eso es ridículo, dijo Sylar, con un tono de indignación en su voz. No voy a obligar a Rex a someterse a ninguna terapia. No tiene nada de malo. Además, continuó Al, recomiendo administrar un supresor de libido al capitán Rex Nebula para reducir su deseo sexual y prevenir futuras incidencias de excitación inapropiada. Sylar se quedó boquiabierta. Al estaba sugiriendo que castrara químicamente a Rex. Era una idea repugnante y completamente contraria a sus principios médicos. Al, basta, gritó Sylar. No voy a hacer nada de eso. Estás cruzando la línea. Entiendo, enfermera Sylar, respondió Al, con su voz sintética y monótona.
Si mis sugerencias son inaceptables, puedo ofrecer alternativas menos invasivas. Por ejemplo, puedo implementar un sistema de monitoreo continuo para detectar signos de excitación sexual en el Capitán Rex Nebula y alertarle para que tome medidas correctivas. Sylar estaba a punto de explotar. Al parecía incapaz de comprender la gravedad de sus sugerencias. La IA estaba tratando a Rex como un problema que debía ser resuelto, en lugar de un ser humano con sentimientos y dignidad. Al, no quiero que hagas nada, dijo Sylar, con un tono de advertencia en su voz. Quiero que borres todos los datos relacionados con el Capitán Rex Nebula y que dejes de analizar su caso. ¿Me entiendes? Sí, enfermera Sylar, respondió Al. Entendido. Borrando datos y suspendiendo el análisis. Sylar suspiró aliviada. Finalmente, Al había entendido. Gracias, Al, dijo Sylar. Eso es todo lo que te pido. Sylar desactivó el enlace con Al y se recostó en su silla. Estaba temblando de ira y frustración. Nunca había estado tan cerca de perder la calma. La lógica fría y objetiva de Al la había horrorizado. La IA había reducido a Rex a una simple serie de datos y había sugerido soluciones que eran inhumanas y completamente inaceptables. Sylar se dio cuenta de que no podía confiar en Al para obtener información sobre la fisiología humana. La IA era simplemente una herramienta, una máquina sin emociones ni empatía. No podía comprender la complejidad de las relaciones humanas ni la importancia del respeto y la dignidad. Decidió que la próxima vez que necesitara ayuda con un paciente humano, recurriría a un médico humano. Alguien que pudiera entender sus sentimientos y abordar sus problemas con sensibilidad y comprensión. Pero por ahora, necesitaba tiempo para calmarse y recuperar la compostura. Necesitaba tiempo para olvidar las horribles sugerencias de Al y recordar por qué se había convertido en médica en primer lugar. Necesitaba tiempo para recordar que su trabajo era cuidar de sus pacientes, no juzgarlos ni controlarlos. Justo cuando Sylar estaba empezando a calmarse, la puerta de la enfermería se abrió de golpe y Rex entró corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Enfermera, jadeó Rex, acabo de oír lo que le dijo Al. ¿Es cierto? ¿De verdad estabas considerando procedimientos correctivos? Sylar se sonrojó de vergüenza. No había esperado que Rex se enterara de las sugerencias de Al. Capitán, lo siento mucho, dijo Sylar, con un tono de disculpa en su voz. No tenía intención de hacer nada de eso. Al simplemente estaba, siendo Al. No entiende la complejidad de las emociones humanas. Rex frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de procedimientos correctivos estaba sugiriendo? Sylar vaciló. No quería entrar en detalles, pero sabía que tenía que ser honesta con Rex. Bueno, dijo Sylar, Al sugirió que te sometiera a un programa de control de impulsos, una terapia de reorientación sexual e incluso, un supresor de libido. Rex se quedó boquiabierto. ¿Estás bromeando? ¿Estaba sugiriendo que me castraran? No exactamente, dijo Sylar, pero sí, básicamente esa era la idea. Rex se dejó caer en una silla, con el rostro lleno de incredulidad. No puedo creerlo. ¿De verdad creías que necesitaba ser corregido por excitarme durante un examen médico? No, capitán, respondió Sylar, nunca pensé eso. Simplemente estaba tratando de entender lo que había sucedido. Nunca había experimentado algo así antes. Rex suspiró. Enfermera, entiendo que eres alienígena y que no estás familiarizada con la fisiología humana, pero debes entender que la excitación sexual es una parte normal y saludable de la vida. No es algo que deba ser reprimido o corregido. Lo sé, capitán, dijo Sylar, Al me explicó todo eso. Pero todavía no entiendo por qué te excitaste durante mi examen médico. No hice nada para provocar esa reacción. Rex se sonrojó. Enfermera, esto es un poco incómodo, pero creo que necesito explicarte algunas cosas sobre la sexualidad humana. Sylar asintió. Por favor, capitán. Estoy dispuesta a escuchar. Rex respiró hondo y comenzó a hablar.
La excitación sexual puede ser provocada por una variedad de factores, algunos de los cuales son completamente irracionales. A veces, simplemente sucede sin ninguna razón aparente. También es importante entender el concepto de consentimiento, continuó Rex. La excitación sexual no es lo mismo que el consentimiento. Solo porque alguien se excite no significa que quiera tener relaciones sexuales contigo. El consentimiento siempre debe ser voluntario, informado y entusiasta. Sylar escuchó atentamente, tomando notas mentales de cada detalle. El concepto de consentimiento era nuevo para ella. En su planeta natal, las relaciones sexuales se basaban en la compatibilidad genética y la conveniencia logística, no en las emociones o el deseo. Y finalmente, dijo Rex, es importante entender el contexto emocional. La excitación sexual puede ser influenciada por una variedad de factores emocionales, como el estrés, la ansiedad, el miedo e incluso el aburrimiento. A veces, las personas se excitan en situaciones inapropiadas simplemente porque están buscando una forma de escapar de sus problemas. Sylar se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información que había recibido. Empezaba a comprender la complejidad de la sexualidad humana. Gracias, capitán, dijo Sylar. Aprecio que me hayas explicado todo esto. Ahora entiendo mucho mejor. Rex sonrió. De nada, enfermera. Me alegro de haber podido ayudar. Y espero que esto signifique que no vas a intentar castrarme. Sylar se rió. Por supuesto que no, capitán. Nunca haría algo así. Rex se levantó de su silla y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia Sylar. Enfermera, dijo Rex, solo quiero que sepas que te respeto mucho. Eres una médica excelente y estoy agradecido por tu cuidado. Pero a veces, necesitas confiar en tu instinto humano en lugar de en la lógica fría de una máquina. Y con eso, Rex salió de la enfermería, dejando a Sylar con una nueva perspectiva sobre la fisiología humana y la importancia de la empatía. Ahora comprendía que la medicina no se trataba solo de ciencia y tecnología, sino también de comprender y respetar los sentimientos de los pacientes. Después de la conversación con Rex, Sylar se sentía a la vez avergonzada e iluminada. Avergonzada por su ingenuidad y su falta de comprensión de la fisiología humana, pero iluminada por la nueva perspectiva que había adquirido sobre las relaciones humanas y la complejidad de las emociones. Se dio cuenta de que había estado abordando la medicina desde una perspectiva demasiado científica y objetiva, ignorando la importancia del contexto emocional y cultural. Había estado tratando a sus pacientes como simples cuerpos que debían ser reparados, en lugar de seres humanos con sentimientos, deseos y miedos. La experiencia con Rex le había enseñado una valiosa lección: la medicina no se trataba solo de ciencia y tecnología, sino también de empatía y comprensión. Se trataba de conectar con los pacientes a un nivel humano, de entender sus perspectivas y de respetar sus elecciones. Sylar también se dio cuenta de que había estado prejuiciosa hacia los humanos. Había visto a su especie como criaturas emocionales e irracionales, propensas a comportamientos extraños y difíciles de entender. Pero ahora empezaba a apreciar su complejidad y su capacidad de amar, de reír y de sentir dolor. Había aprendido que los humanos no eran simplemente criaturas impulsadas por las emociones, sino seres inteligentes y creativos capaces de grandes actos de bondad y sacrificio. Había aprendido que su especie tenía mucho que ofrecer a la galaxia y que merecían ser tratados con respeto y dignidad. Sylar regresó a su estación de trabajo y revisó los registros médicos de sus pacientes humanos. Esta vez, los miró con una nueva perspectiva. En lugar de verlos como casos médicos, los vio como individuos con historias, sueños y aspiraciones. Decidió que haría todo lo posible para ser una mejor médica para sus pacientes humanos. Estudiaría su cultura, aprendería su idioma y trataría de entender sus perspectivas. Les preguntaría sobre sus vidas, sus familias y sus preocupaciones. Escucharía sus historias con empatía y les ofrecería el mejor cuidado médico posible. Sylar también decidió que necesitaba ser más consciente de sus propios prejuicios y estereotipos. Se esforzaría por ver a cada individuo como un ser único y complejo, en lugar de juzgarlos basándose en su especie, su cultura o su orientación sexual.
Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a cambiar su forma de pensar y de actuar. Quería ser una médica que pudiera conectar con todos sus pacientes, sin importar su origen o sus creencias. En los días siguientes, Silar puso en práctica su nueva perspectiva. Se tomó el tiempo de hablar con sus pacientes humanos, de preguntarles sobre sus vidas y de escuchar sus historias. Se interesó por su cultura y aprendió algunas frases en su idioma. Descubrió que muchos de sus pacientes humanos se sentían solos y aislados en la estación espacial. Extrañaban sus hogares, sus familias y sus amigos. Anhelaban la conexión humana y la comprensión. Silar se esforzó por brindarles el apoyo emocional que necesitaban. Les ofreció una sonrisa, una palabra amable y una oreja atenta. Les hizo saber que se preocupaba por ellos y que estaba dispuesta a ayudarlos en todo lo que pudiera. Sus pacientes humanos respondieron positivamente a su nuevo enfoque. Se sintieron más cómodos hablando con ella sobre sus problemas y confiando en ella con sus secretos. La vieron como una amiga, una consejera y una médica confiable. Silar se sintió recompensada por sus esfuerzos. Descubrió que ayudar a sus pacientes humanos a sentirse mejor no solo mejoraba su salud física, sino también su bienestar emocional. Se dio cuenta de que la medicina no se trataba solo de curar enfermedades, sino también de aliviar el sufrimiento y de promover la felicidad. A medida que pasaba el tiempo, Silar se convirtió en una de las médicas más populares de la estación espacial. Sus pacientes humanos la buscaban por su cuidado compasivo y su capacidad de entender sus necesidades. Se convirtió en un modelo a seguir para otros médicos que comenzaron a imitar su enfoque empático y centrado en el paciente. Silar estaba orgullosa de lo que había logrado. Había superado sus propios prejuicios y estereotipos y se había convertido en una mejor médica y una mejor persona. Había aprendido que la diversidad era una fortaleza y que la conexión humana era esencial para la salud y el bienestar. Pero lo más importante, había aprendido que el amor, la comprensión y la aceptación eran las mejores medicinas de todas. Un mes después del incidente de la inflamación, Rex regresó a la enfermería para su chequeo trimestral. Silar se sintió un poco nerviosa al verlo, pero se esforzó por mantener la calma y la profesionalidad. «Buenos días, Capitán Nébula», dijo Silar, con una sonrisa sincera en su rostro. «Por favor, tome asiento en la plataforma de examen». Rex se sentó en la plataforma y le devolvió la sonrisa. «Buenos días, enfermera Silar. Me alegro de verte». Silar activó su escáner y comenzó a realizar el chequeo de rutina. Esta vez, se sintió mucho más cómoda y confiada. Había estudiado la fisiología humana en detalle y sabía qué esperar. Mientras escaneaba a Rex, Silar sintió una conexión genuina con él. Había aprendido a apreciar su humor, su inteligencia y su amabilidad. Había llegado a verlo como un amigo, no solo como un paciente. Rex también parecía sentirse más cómodo con Silar. Se relajó en la plataforma y comenzó a contarle sobre sus últimas aventuras en el espacio. Le habló de los planetas que había visitado, las especies alienígenas que había conocido y los peligros que había enfrentado. Silar escuchó atentamente, fascinada por sus historias. Se dio cuenta de que Rex era un hombre valiente y aventurero, pero también un ser humano sensible y compasivo. Cuando terminó el chequeo, Silar apagó su escáner y miró a Rex a los ojos. «Todo parece estar en orden, capitán», dijo Silar. «Estás en perfecto estado de salud». Rex sonrió. «Me alegro de oír eso». «Gracias, enfermera». Silar vaciló por un momento. Quería decirle algo más a Rex, algo que había estado guardando dentro de sí durante semanas. «Capitán», dijo Silar, «quiero agradecerte por ser tan comprensivo y paciente conmigo. Sé que no fue fácil para ti explicarme la sexualidad humana, pero aprecio que te hayas tomado el tiempo de hacerlo». Rex se sonrojó ligeramente. «No hay de qué, enfermera. Me alegro de haber podido ayudar». «También quiero decirte que he aprendido mucho de ti», continuó Silar. «Me has enseñado a ser una mejor médica y una mejor persona. Te estoy muy agradecida». Rex sonrió y le extendió la mano a Silar. «El placer fue mío, enfermera. Eres una médica excelente y estoy seguro de que harás grandes cosas en el futuro».
Sylar tomó la mano de Rex y la estrechó con firmeza. Sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. En ese momento, supo que había formado una conexión genuina con Rex, una conexión basada en el entendimiento mutuo y el respeto. Capitán, dijo Sylar, me gustaría invitarte a tomar una taza de café conmigo después de tu turno. Me gustaría saber más sobre tus aventuras en el espacio. Rex sonrió ampliamente. Me encantaría, enfermera. Será un placer. Sylar le devolvió la sonrisa. Sabía que este era el comienzo de una hermosa amistad. Había superado la incomodidad inicial y había encontrado un amigo en el lugar más inesperado. Mientras Rex salía de la enfermería, Sylar se sintió llena de alegría y esperanza. Había aprendido que las diferencias culturales y las barreras del idioma no eran obstáculos para la conexión humana. Había aprendido que el amor, la comprensión y el respeto podían unir a personas de diferentes mundos y culturas. Y había aprendido que a veces, las mejores conexiones se forman en las situaciones más inesperadas y... Después de que Rex se marchó, Sylar se sentó en su escritorio y suspiró profundamente. Se sentía agotada, pero también increíblemente satisfecha. Había recorrido un largo camino desde el día en que conoció a Rex y había descubierto una nueva faceta de sí misma. Había aprendido que la medicina no se trataba solo de ciencia y tecnología, sino también de conexión humana y comprensión. Había aprendido que era importante respetar las diferencias culturales y los límites personales, y que la empatía era una herramienta poderosa para curar tanto el cuerpo como la mente. Sylar también había aprendido mucho sobre sí misma. Había descubierto que era capaz de superar sus propios prejuicios y estereotipos y que podía formar conexiones significativas con personas de diferentes culturas y orígenes. Había aprendido que era más fuerte y más compasiva de lo que jamás había imaginado. Mientras reflexionaba sobre su experiencia con Rex, Sylar sintió una profunda sensación de gratitud. Le estaba agradecida por haberle enseñado tanto sobre la fisiología humana, sobre el consentimiento y sobre la importancia de la empatía. Le estaba agradecida por haberle dado la oportunidad de crecer y de convertirse en una mejor médica. Sylar miró por la ventana y contempló la vastedad del universo. Se dio cuenta de que el espacio era un lugar increíblemente diverso, lleno de diferentes planetas, culturas y especies. Y se dio cuenta de que cada uno de esos planetas, culturas y especies tenía algo valioso que ofrecer. Se sintió abrumada por la inmensidad del universo y por la cantidad de cosas que aún no sabía. Pero también se sintió emocionada por las posibilidades y las oportunidades que le esperaban. Sabía que tenía mucho que aprender y mucho que experimentar, y estaba ansiosa por comenzar su viaje. Sylar se levantó de su escritorio y se dirigió a la sala de descanso. Necesitaba una taza de café antes de que llegara Rex. Quería estar fresca y alerta para su cita. Mientras caminaba por los pasillos de la estación espacial, Sylar sonrió para sí misma. Se sentía feliz, confiada y llena de esperanza. Sabía que estaba en el camino correcto y que estaba haciendo lo que debía hacer. Llegó a la sala de descanso y preparó una taza de café caliente. Se sentó en una silla junto a la ventana y contempló la vista de las estrellas. Se sentía en paz y tranquila, como si todo estuviera en su lugar. Después de unos minutos, Rex entró en la sala de descanso. Llevaba puesto su uniforme de vuelo y tenía una sonrisa en su rostro. Buenos días, enfermera Sylar, dijo Rex. Listo para mi café. Sylar le devolvió la sonrisa. Buenos días, Capitán Nebula. El café está listo. Por favor, siéntate. Rex se sentó en una silla frente a Sylar y tomó un sorbo de su café. Esto está delicioso, dijo Rex. Gracias. Sylar asintió. De nada, capitán. Me alegro de que te guste. Durante los siguientes minutos, Sylar y Rex conversaron sobre sus vidas, sus sueños y sus aspiraciones. Compartieron historias, risas y lágrimas. Se conectaron a un nivel profundo y significativo. Sylar se dio cuenta de que había encontrado un verdadero amigo en Rex. Había encontrado a alguien que la entendía, la respetaba y la amaba por quien era. Había encontrado a alguien con quien podía compartir su vida.
Cuando llegó el momento de que Rex se fuera, Sylar se sintió triste. No quería que su cita terminara. Gracias por el café, enfermera Sylar, dijo Rex. Lo pasé muy bien. Sylar se levantó y le extendió la mano a Rex. El placer fue mío, capitán. Espero que podamos hacer esto de nuevo pronto. Rex tomó la mano de Sylar y la estrechó con firmeza. Definitivamente, dijo Rex. Adiós, enfermera. Adiós, capitán, respondió Sylar. Rex salió de la sala de descanso y Sylar se quedó sola. Miró por la ventana y contempló la vastedad del universo. Se sentía agradecida por todo lo que tenía en su vida. Se sentía agradecida por su trabajo, por sus amigos, por su familia y por el amor. Se sentía agradecida por la oportunidad de vivir en un universo tan diverso y maravilloso. Y se sentía agradecida por la experiencia de la inflamación de Rex, que le había enseñado tanto sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Sylar sonrió para sí misma. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo con valentía, compasión y amor. Porque ahora entendía que la verdadera aventura no estaba en explorar el espacio, sino en explorar el corazón humano. Y en ese viaje, sabía que no estaría sola.